Hoy es sobre epilepsias. En realidad es un tema un poco extenso en la clase igual, pero vamos a tratar de que puedas entenderlo. ¿Ya? A ver. ¿Me avisas, por favor, reaccionando si es que se escucha y se ve? Normal. Sí se escucha y sí se ve. Ok, genial. Muchas gracias. Ya. Bueno, la clase número 4 de neurología, el día de hoy es sobre epilepsias. Ya tenemos hoy nuestro índice habitual. Y primero vamos a comenzar la clase diferenciando una crisis epiléptica de un 5, ¿ya? ¿Te acuerdas más o menos cuál era alguna diferencia clave entre el síncope y la crisis epiléptica? El tiempo de Ajá, recuperación. sí, muy bien, gracias. Era en la crisis epiléptica normalmente teníamos una duración de los movimientos tónico-clónicos como de 60 a 30 segundos, en cambio en el síncope eran menos y también a la conciencia de nuevo tomar más rápido es con el síncope que la crisis epiléptica, ¿no? Además de otras cosas como por ejemplo la pérdida de conocimiento, en la crisis epiléptica es bastante brusco, en el síncope todavía es más frecuentemente progresivo, ¿no? Y la duración de inconsciencia que ya mencioné, ¿no? Que es lo clásico para recordar. Minutos en crisis epiléptica y segundos en síncope. ¿Ya? Luego, aquí tenemos también para recordar, para entender nuestro tema de hoy, eh, el glutamato y el GABA. Ya el glutamato siempre nos acordamos como el excitatorio, lo que enciende, y el GABA la calma. Ya, por eso un monje y para que nos ayude a acordarnos. La otra forma de la que yo me acordaba simplemente con esto era que el glutamato tenía una U y la U era de up, entonces era como arriba, encendido, para que más o menos no se confunda. ¿Ya? Eh, También hay que aprender a diferenciar las crisis epilépticas de una epilepsia, de un síndrome epiléptico y de un estatus epiléptico. Ya vamos a ir especificando cada uno. A ver. Ejemplo, la crisis epiléptica va a ser definida como un evento paroxístico por actividad neuronal anormal, que puede ser excesiva y también al mismo tiempo sincrónica. ¿Ya? También puede presentarse de distintas formas clínicas. Uy, perdón. Por otro lado, la epilepsia tenemos que es la predisposición duradera a sufrir crisis epilépticas, ¿no? Entonces, crisis epiléptica es simplemente el evento y la epilepsia, la predisposición que nuestro paciente va a tener para presentar múltiples crisis epilépticas a lo largo de su vida.
Ya. Además, que va a ser del diagnóstico si es que hay crisis recurrentes y además que pueden ser definidos por causa crónica o una lesión estructural en el cráneo del paciente. Síndrome epiléptico, por otro lado, es epilepsia con signos y síntomas característicos. Y sugiere que hay un mecanismo adyacente. Por último, el estatus epiléptico ya es esta crisis prolongada o crisis repetidas que no tienen sin recuperación de la conciencia. Ya aquí hay que recordar eso, ¿no? Y además vamos a tener de tres tipos. Pueden haber tónico-clónicas, que es como la que más asociamos a un estado de epiléptico, que normalmente duran más a 5 minutos. Las focales con desconexión, que duran más de 10 minutos. Y que además hay más de 60 o 30 minutos para que exista un riesgo de muerte neural. Sí, de crisis prolongada. Ya. Ahora, ¿por qué se originan estas epilepsias, no? Tenemos la clasificación de acuerdo a un daño estructural, a una afectación genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria. En el caso de un daño estructural, es secundaria justamente a un daño que pudo ser producido por un ictus, por traumatismos o por displasias corticales. En la genética, una mutación conocida a un patrón de herencia que se ha investigado. En el caso de infecciosas, si se acuerdan de nuestras clases pasadas, infecciones como la neurocisticercosis o el mismo VIH te podían ocasionar epilepsias, ¿no? Metabólica como la porfiria o la uremia y inmunitaria como la encefalitis anti-NMDA. En cuanto a la fisiopatología, aquí es donde nos tenemos que recordar nuestro glutamato y GABA, ¿ya? La epilepsia y la crisis epiléptica se va a deber a un desequilibrio entre la excitación y la inhibición de las neuronas de la corteza cerebral. Entonces, nuestro GABA y nuestro glutamato, perdón, no está equilibrándose de una manera correcta, ¿no? Hay un predominio de excitación y un incremento de las corrientes iónicas, donde los canales de calcio dendríticos van a estar anormales debido a que hay un aumento en la liberación de los neurotransmisores excitatorios como el glutamato, ¿ya? Entonces, aquí teníamos que en el desequilibrio neuronal, aumento de excitación o disminución de la inhibición de la corteza cerebral, y luego nos procedía a dar un exceso de excitación, donde aquí iba a haber un mayor paso de corrientes iónicas por canales anormales, aumento del glutamato en el espacio intersináptico y una activación hipersincrónica de las redes neuronales, lo que generaba una crisis epiléptica. Finalmente, también contribuye que hay una falla de inhibición.
o sea, un déficit de GABA o de sus receptores postsinápticos. Entonces, eso no quiere decir que no es que no tengamos GABA, sino que simplemente sí existe el GABA, pero los receptores donde deberían ir esos GABA a como encajar, no tenemos tantos postsinápticos, entonces por eso las redes neuronales no lo interpretan así. Además que hay una excitación relativa aumentada que favorece también a estas crisis epilépticas, ¿ya? Entonces hay que recordar eso siempre. Arriba el glutamato y baja el GABA. Aquí también podemos inferir un poco si es que nuestro GABA baja, ¿qué vamos a hacer de tratamiento? Obviamente algo que estimule o que estos receptores postsinápticos como que sean más receptivos o que aumente la producción del GABA, ¿no? Ah, ya. Aquí también creo que porque aquí no está. Aquí lo ponemos. Ya. Aquí también tenemos tipo de crisis epilépticas. Vamos a tener las focales sin desconexión del medio y con desconexión del medio. A focales nos referimos con aquellas que la actividad eléctrica va a quedar circunscrita solo a un área del cerebro. Por eso, focales. En un solo ladito va a estar la afectación eléctrica. Va a ser independiente de la duración y aquí se diferencia, ¿no? Entre consciente o no consciente, en teoría, porque nos dice sin desconexión y con conexión del mundo del medio. Sin desconexión del medio es cuando la persona es consciente de sí misma y de los alrededores durante la crisis. Tú le vas a preguntar al paciente, sí, o sea, cuando estaba desmayado, cuando estaba simplemente, cuando son crisis de ausencia, por ejemplo, solo se quedan pegados o mirando o haciendo automatismos. Entonces, si estuvo consciente de que él estuvo haciendo eso y de que sus hermanos o sus familiares estaban alrededor caminando, eso es sin desconexión del medio. Pero cuando va a olvidarlo y va a ser como un lapso en el que la persona no va a ser consciente de sí misma ni de su alrededor durante la crisis, es con desconexión del medio, ¿ya? Luego tenemos las generalizadas, que son aquellas crisis que van a estar simultáneamente en ambos hemisferios, focales con generalización secundaria. Justamente, ¿no? El inicio puede comenzar la epilepsia con un solo lado de la alteración en el cerebro, pero luego se expande a ambos hemisferios. Igualmente, los tipos de epilepsia tenemos combinada focal y generalizada, y entre estas tres igual tenemos síndromes epilépticos que ya iremos hablando. Hoy día creo que vamos a hablar más del GES y Lennox-Gastaut, y ya. Luego, también la incidencia, ¿no? En cuanto a etiología, la mayor cantidad de incidencia es en menores de 5 años en el ámbito pediátrico y en los adultos la mayor incidencia es en mayores de 60 años. Por otro lado, aquí también vamos a poner, ¿no? Mioclónicas son sin ritmo, clónicas son con ritmo y atónicas es con pérdida del tono muscular. ¿Ya? Ahora sí, uno de nuestros tipos eran las epilepsias de ausencia. Como aquí en esta imagen vemos, el paciente pudo haber estado leyendo y trabajando en su computadora, todo, incluso comiendo, y de la nada se quedan pegados o fijos en un solo punto o haciendo algún automatismo, pero no es como lo recordamos como una tónico-clónica, ¿no? La epilepsia simplemente sucede ahí y ya. ¿Qué va a pasar en esto? Existe un circuito tálamo cortical y finalmente la epilepsia. Van a existir ritmos oscilatorios donde se alterna la excitación y la inhibición, lo cual genera usos del sueño en el EKG. Y ahorita vamos a ver también cómo se ve este EKG, perdón, este electroencefalograma. Aquí hay una alteración.
También tenemos que la corriente T de calcio va a estar bajo umbral que va a regular esta actividad oscilatoria. Finalmente va a generar esta epilepsia y la falla de la interacción del tálamo cortical y va a afectar a las células talámicas con revelo y el núcleo reticular del tálamo y las neuronas piramidales también se van a ver afectadas porque van a estar relacionadas con estas crisis generalizadas, ¿no? Como una epilepsia de ausencia. La epilepsia de ausencia es de la categoría de generalizadas, por si acaso, ¿ya? Ya. Eh, Otra cosa aquí, por ejemplo, que yo acordaba con las epilepsias esenciales, simplemente acordarme una TC esto era igual tálamo cortical y con los canales de corriente de T de calcio, para que puedan identificar también dónde está la afectación primaria y luego también recuerden cuál más o menos es el patrón que siguen estas epilepsias de ausencia, ¿ya? En la clínica, como habíamos visto, existe una pérdida brusca de conciencia. Esto es importante, que no tiene alteración postural, ¿no? Al mismo tiempo pueden ser episodios breves o prolongados, pero múltiples veces al día. Mm. Otra de las características clínicas era justamente estos movimientos sutiles que podían ser el parpadeo, que se queden así como con masticación, incluso simplemente podían a veces quedarse con la boca abierta. Entonces eso dependía también del subtipo de la epilepsia de ausencia y que tenía recuperación inmediata sin confusión y ni recuerdo del evento en el caso de que sea con desconexión del entorno, ¿no? En el EKG, vamos a ver, en el EKG de nuevo, perdón. En el electroencefalograma tenemos lo que se denomina punta onda generalizada y simétrica durante la crisis. Esta es la crisis y como ven, dentro de todo es una punta onda generalizada
que va a estar simétrica durante lo que dure la crisis. Entonces aquí ponemos punta. Uno de los desencadenantes es la hiperventilación también. Los otros tipos que habíamos mencionado, por ejemplo, en crisis tónico-clónicas, que también pertenece al grupo de generalizadas, era un inicio brusco, tenía una fase tónica, que es la contracción generalizada, y la cianosis. Puede también presentar taquicardia, hipertensión o midriasis. Y la fase clónica, que eran los movimientos rítmicos de duración variable. Y la fase postcrítica, donde ya tenía el paciente esta flacidez, una hipersalivación, confusión y recuperación lenta. Cuando se haya recuperado y se haya post-crisis, lo que va a presentar el paciente es cansancio, cefalea y mialgia. En el cefalograma vamos a ver polipuntas en fase tónica, punta honda en fase clónica y enlentecimiento postcrítico. El tipo de electroencefalograma, de acuerdo al tipo de crisis, sí es importante que lo recuerden porque vienen los exámenes y además porque es justamente como vamos a identificar muchas veces nuestro tipo de crisis en el paciente. Ya, en las crisis tónicas, que pueden ser focales o generalizadas, en la clínica es la pérdida repentina del tono muscular, que puede tener una breve duración y van a ser asociadas a síndromes epilépticos. Las mioclonías, igualmente focales o generalizadas, presentan la clínica de contracciones musculares breves, a diferencia de las atónicas, que van a tener origen cortical, si es epiléptica, y subcortical o medular en el caso de que no sea epiléptica. Vamos a ver en el electroencefalograma descargas de punta honda bilateral y al mismo tiempo sincrónicas. Así como tenemos estas epilepsias dentro de todo que pueden ser crónicas en el paciente, existen epilepsias benignas, normalmente se dan en las infancias, ¿ya? Aquí tenemos las epilepsias de ausencia, que se va a dar en la edad de 3 a 8 años, principal. ¿Ya? O sea, en niños. ¿Sí? Luego, en las crisis, lo que vamos a ver son ausencias hasta 30 segundos, múltiples veces al día. Y aquí lo que vamos a ver es un patrón de punta onda lenta. Con una velocidad de esto, ¿no? Punta onda lenta, 3 especies. En la TAC o en la resonancia vamos a ver que está normal, porque no es una estructural en sí, ¿no? Cuando sea un daño estructural se podrá ver principalmente en la resonancia o en el TAC. Luego la cognición y el desarrollo del paciente va a estar conservado. La respuesta al tratamiento normalmente es buena y la etiología, como vimos, es genética, no es estructural, ¿ya? Luego tenemos también la mioclonía juvenil, esta. Más que todo, una de las características principales aquí es que se da en las mañanas, ¿ya? Cuando el paciente despierta, empieza con estas crisis mioclónicas o de ausencia también. Normalmente son bruscas. Y pueden darse más en las mañanas, pero de igual manera, en el caso de las ausencias, pueden ser al despertar o al anochecer. ¿Ok? Aquí es la diferencia, ¿no? De juvenil, de 6 a más años, puede ser incluso en la adolescencia. En el electroencefalograma lo que vamos a ver es una polipunta, por eso Pepe. Igual el TAC está normal, la cognición va a estar conservada, la respuesta es buena al tratamiento y la etiología, de nuevo, es genética. En las benignas van a ver esta característica, ¿no? De todas tienen un ataque normal, no tienen el compromiso neurológico y también la etiología va a ser genética y la respuesta al tratamiento va a estar buena, ¿no? Por eso son benignas. En la epilepsia rolándica va a estar de edad de 3 a 6 años, van a ser focales,
van a comprometer en mi cara, lengua y pueden ser también esporádicas. Aquí una palabra clave que mencionaban es que las rolándicas tienen la particularidad que el paciente tiene a sentir un sabor metálico después de la crisis. ¿Ah? De igual forma, el TAC normal, la cognición conservada, respuesta al tratamiento buena. Aquí lo también diferencial es que la rolándica, el tratamiento va a ser con carbamazepina. ¿Ya? En el Grand Mal, que también se va a dar a jóvenes, es tónico-clónico generalizadas. Aquí es punta onda lenta de nuevo. Y lo mismo, ¿no? Normal, respuesta a la cognición conservada, respuesta al tratamiento buena y la etiología es genética. Entonces, estas cuatro sí, memorícenlas, apréndanlas, lean un poco más porque vienen muchas preguntas de este tipo de cuadros, ¿ok? Y aquí teníamos los tipos de patrones del electroencefalograma para que recuerden. No necesariamente la imagen, pero sí el tipo y a qué patologías está asociada o no. Por ejemplo, esta es una de gran mal, ¿ya? Que si recordamos, como les mencionamos arriba, era una punta o onda lenta. En este caso de una electroencefalograma con un patrón punta onda lenta, lo que vamos a dar normalmente como primera alternativa de tratamiento es el valproato, ¿ya? Es lo más característico. Este de acá, por otro lado, es una epilepsia mioclonía juvenil. Y aquí teníamos polipuntas. Por otro lado, aquí en estas polipuntas, lo que se recomienda, y también en la mioclonía juvenil, es no carbamazepina. Perdón, comí unas letras. Esta, ya recordarán de lo que hemos visto, si eran simétricas, era una epilepsia de ausencia. Aquí también es, espérate, no. Y esto es una punta onda lenta por 3 CPS. Recuerden este numerito, ¿ya? Y esta última es una rolándica que tiene un patrón centrotemporal. Ahora, dentro del grupo igual de las epilepsias tenemos encefalopatías epilépticas. Aquí hay dos muy importantes que son bastante preguntadas, así que por favor atención aquí. El síndrome de West y el de Lennox-Gastaut, ¿ya? Las diferencias aquí son varias. En edad tenemos que en el de West es de 3 meses a 1 año, o sea, el paciente todavía es, podríamos decir, un bebé, ¿no? A diferencia del Gastalt, que es un niño más que todo, ya no tanto bebés. Las crisis en el de West son espasmos de inflexión, o sea, puede incluso confundirse con cólicos que se pueden convertir luego en Lennox, ¿ya? Aquí la característica es que estos espasmos de inflexión luego pueden transformarse en las crisis de Lennox. Las crisis atónicas, por otro lado, van a ser los típicos de Lennox, también las ausencias atípicas y las crisis tónicas del sueño. Aquí una de las palabras claves que mencionaban era que el paciente presenta caída de cabeza, ¿ya? El niño está tranquilo, todo, y empieza con que se le va el cuello para atrás. Luego en el electroencefalograma vamos a ver una hiperarritmia, que es un patrón caótico, así lo mencionan. ¿Ya? Esto es clave, caótico. Y en el de Lennox
Chicos, creo que se fue el esto, ¿no? Me avisan, por favor, si es que no se escuchó alguna parte para repetirlo, por favor. Si todo estuvo bien, reaccionan en todo caso. Bueno, espero que todo haya estado bien en todo caso. Igual para los que recién ingresan o bueno, ya ingresaron, está el forms en el chat para que lo rellenen, por favor. Ah, bueno, continuamos entonces. Nos quedamos en la crisis, ¿no? En el Lennox tenemos la punta onda lenta menos de 2,5 CPS, ¿ya? A diferencia de las de ausencia, que eran 3, ¿verdad? Y en el desarrollo psicomotor y cognitivo, en el de West, había una detención o regresión del desarrollo. Es decir, hasta el primer año el niño iba a posiblemente quedar con secuelas de un retraso mental, al igual que en el de Lennox. Ambos tienen esta característica, ¿no? Podríamos denominarlas también como unas epilepsias malignas, porque a diferencia de nuestras benignas, la rolándica, la mioclonía juvenil, no tenían un deterioro en el desarrollo cognitivo del paciente. En cambio, en el de Wex y el de Lennox, sí. Además de que nuestra respuesta al tratamiento sigue siendo pobre o ninguna en ambos casos, ¿no? Y nuestra etiología, por otro lado, en las benignas eran genéticas, aquí en la etiología es estructural en ambas, a diferencia del West, que puede ser estructural o genética, pero más se asocia con estructural, ¿ya? También habían algunos estudios que en el de Lennox nos hablaba que podía mejorar con... Ya, a ver, ahora sí, chicos, a ver si me escuchan. Sí, sí, sí se escucha, chicos. Ah, sí, no te había cortado. Ya, bueno. Ya, espero que sí, sí se haya escuchado, chicos. En todo caso, igual, repito, en el de West teníamos este estado caótico, que era la palabra clave para una hiperserritmia, punta lenta, onda lenta, menos de 2,5 CPS en el de Lennox, y a diferencia de nuestras benignas, teníamos el desarrollo psicomotor y cognitivo comprometido en ambos casos, al igual que una pobre o ninguna respuesta al tratamiento. En el caso del de West, incluso podíamos intentar con ACTH o metilprednisolona y este CBD es de cannabis, ¿ok? En la etiología, ambas eran estructurales, a diferencia de la de Wells, que podía tener también una carga genética, pero a diferencia de nuestras benignas, ¿no? Que eran todas genéticas y tenían una buena respuesta al tratamiento. Entonces, estas son las principales características para esto. Ya. Aquí sí, tómenle foto o algo para que se acuerden, porque este es un cuadro súper resumen de tratamiento, cómo vamos a ver el patrón, las crisis y la edad que da cada tipo de epilepsia. Por ejemplo, en ausencias en la infancia tenemos de 4 a 10 años, son crisis obviamente de ausencia. En el electroencefalograma, nuestras punta onda lenta de 3 Hz, que es lo clásico, y también un patrón de hiperventilación. En el tratamiento, nuestra primera línea, que era ácido valproico, y etosuximida en segunda línea. Aquí hay que acordarnos, o bueno, para que les hago mención, la etosuximida sí es primera línea, pero en el medio internacional. En el medio Perú, o aquí en casa, en los hospitales, nuestra primera línea es el ácido valproico, ¿ya? O el valproato de sodio, perdón.
Todo el tratamiento va a ser, por ejemplo, durante 2 años. Ausencias juveniles está de 7 a 17 años, va a ser crisis de ausencia, las puntas ondas van a ser de 3,5 a 4 Hz y de nuevo el tratamiento base es valproico y este sí es de por vida. Una epilepsia rolándica era de mayor a 2 años, focal, con punta onda centrotemporal. Aquí lo que evitábamos que era la carbamazepina, porque más bien empeora este tipo de epilepsias. En el West era menor a 1 año, era con crisis de espasmos, hipoarritmia, podíamos dar ACTH, pero en general tenía mala respuesta porque tenía esta triada de retrasos, espasmos y hiperarritmia. En el Lennox era de 1 a 7 años, habían crisis tónicas axiales o ausencias típicas, va a estar simplemente alterado, no te menciona un patrón en específico y el tratamiento va a ser valproico más la moxigmina, pero tiene igual una mala respuesta. Y aquí también tenemos nuestra otra triada para que recuerden que era retraso, crisis y alteración en el electroencefalograma. Una mioclónica juvenil de 8 a 25 años con ausencias típicas, mioclonías, tónico-clónicas. En el encefalograma vamos a ver puntas o polipuntas y también el paciente presenta fotosensibilidad. El tratamiento valproato, segunda elección levetiracetam, pero tampoco vamos a dar carbamazepina. En la que dábamos carbamazepina era en la romántica. Bueno, mioclonías matutinas, que era lo clásico de la mioclonía juvenil, si recuerdan, puede ser al despertar o al anochecer, pero en la mayoría de los casos eran matutinas. Los desencadenantes también puede ser la falta de sueño y el alcohol. La mesial temporal aumenta en la pubertad, tiene una aura epigástrica, es ascendente, puede alterar el olfato o el gusto. Y el electroencefalograma vamos a ver puntas u ondas agudas temporales. ¿Ya? Aquí también el tratamiento es la mayoría de los tratamientos es orientado a la cirugía, que ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto al diagnóstico, primero, cuando es una actuación ante una primera crisis epiléptica, y no es que el paciente vino por consulta, sino que justo pasa ahí hay que primero evaluar clínicamente, ¿no? Analizar la semiología del tipo de crisis. Si hay un posible foco o síndrome epiléptico, luego pedir pruebas auxiliares como la analítica, ¿no? Descausar causas metabólicas como hiperglucemia, hiponatremia. Luego procedemos a pedir neuroimágenes con una TAC craneal en urgencias o una resonancia para evaluación con mayor precisión. Y finalmente, nuestro electroencefalograma que nos ayuda a precisar, ¿no? Es como también nuestra base del diagnóstico porque va a ayudar a precisar el diagnóstico y a clasificar nuestra epilepsia, ¿no? Porque de acuerdo a eso tenemos nuestro punta onda lenta de 3 Hz en ausencias infantiles, por ejemplo, ¿no? Ya. Esto ya es para cuando queremos hacer un análisis en general, ¿no? Queremos investigar la causa de nuestra epilepsia. Se define como presencia de crisis epilépticas recurrentes mayor a 2 sin causa inmediata identificada. Recién cuando tenga esta condición vamos a poder denominarle epilepsia, además de que tiene varias crisis en 24 horas y cuentan como una sola. Una única crisis no requiere tratamiento, salvo que exista algún factor de riesgo. También va a estar evaluado con resonancias, electroencefalograma y en el rol del encefalograma, que es lo que les estaba mencionando, es un examen auxiliar clave en la epilepsia que va a complementar a nuestra evaluación clínica. ¿Qué es lo que nos permite este electroencefalograma? Tres cosas principales. Primero, confirmar que hay una actividad cerebral anormal. Porque recuerden que teníamos también nuestras dos etiologías, que eran causas genéticas o estructurales, ¿no? En el caso de que sea una estructural, muchas veces sí lo vamos a poder ver con un TAC o una resonancia, pero en el caso de que sea genética estaba normal, así que teníamos que pedir nuestro electroencefalograma para confirmar esta actividad cerebral. Luego también nos permitía localizar. Disculpa. Sí, dime. Creo que no está presentando pantalla. Está presentando. No me digas, sí, se estaba compartiendo, pero no se ve. A ver, ¿ahí lo ven, chicos? Sí, ahora sí se ve. Y ya. ¿Desde cuándo nos está compartiendo? Recién solo de este slide.
Desde el anterior. Ah, ya, a ver, aquí, ya. Repasemos esto entonces. Ausencia de infancia era de 4 a 10 años. Va a tener obviamente un tipo de crisis de ausencia. En el electroencefalograma teníamos nuestra punta onda de 3 Hz y había hiperventilación. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? La etosuximida era primera línea, pero en el medio internacional. En Perú vamos a tener el valproato o el ácido valproico como nuestra primera línea. En ausencia juvenil de 7 a 17 años con ausencias y el electroencefalograma con punta onda de 3.5 a 4 Hz, igual el valproico, pero de por vida. En la epilepsia rolándica era mayor a 2 años, era un tipo de crisis focal y una punta onda centrotemporal. Además que no había tratamiento porque la carbamazepina empeoraba. En el West era menor a 1 año, los espasmos y iba a dar hiperciarritmia o era un patrón caótico con el tratamiento de ACTH con mala respuesta en realidad. La triada que les había mencionado, que les menciono acá, es el retraso, espasmos e ipsarritmia. Lennox era 1 a 7 años, con tónicas axiales, ausencias atípicas y simplemente el electroencefalograma va a estar alterado. Va a haber la valproico más la lomotrimina, que en general hay una mala respuesta. La triada aquí es retraso, crisis y alteración del electroencefalograma. La mioclónica juvenil de 8 a 25 años con ausencias típicas, mioclonías, tónico-clónicas, puede tener un patrón de puntas o polipuntas y es fotosensible el paciente. También aquí no damos carbamazepina, la primera elección es valproico y la segunda levetiracetam. Las mioclonías son matutinas, que era la característica de la juvenil. El desencadenante puede ser alcohol o la falta de sueño. Y finalmente la mesial temporal, que era nuestra estructural, ¿no? Que aumentaba en la pubertad, iba a tener una aura epigástrica ascendente que también afectaba olfato-gusto y teníamos puntas u ondas agudas temporales. Y la mayoría del tratamiento era con cirugía. Aquí era primero la actuación ante una primera crisis epiléptica del paciente. Primero siempre evaluar clínicamente, ¿no? Analizar la semiología de su crisis, del tipo de epilepsia, si hay un foco o síndrome epiléptico previo. Luego pasar a pruebas de análisis, pruebas auxiliares que íbamos a pedir descartar primero causas metabólicas. Puede ser hiper o hipoglucemia, hiponatremia, uremia, etc. En neuroimagen teníamos que pedir nuestra TAC craneal en urgencias o resonancia para evaluación ambulatoria para precisar exactamente en caso de lesión estructural dónde estaría la lesión. El electroencefalograma, que justo íbamos a ver el rol porque es uno de los exámenes clave para poder complementar nuestra evaluación clínica, que nos clasificaba la epilepsia, ¿no? En cualquiera de los tipos que ya vimos de los patrones de onda. Luego teníamos que para definir qué es una epilepsia o una crisis epiléptica, tiene que ser que presencia de crisis epilépticas recurrentes, más de 2, sin causa inmediata identificada. También tiene que presentar varias crisis en 24 horas que van a contar como una sola y una única crisis no va a requerir tratamiento, pero salvo que exista un factor de riesgo que va a tener que ser evaluado por resonancia magnética o por un electroencefalograma. Que aquí estamos comentando el rol de nuestro electroencefalograma. Primero, que nos permitía confirmar la actividad cerebral anormal y también localizar el foco epiléptico. Y como tercer punto clave era clasificar las crisis y síndromes epilépticos. Entonces, esos 3 puntos son importantes para que recuerden por qué es tan importante tomar un electroencefalograma. Ahora sí, el tratamiento. Bueno, el tratamiento se va a dividir primero, obviamente, cuando hay una crisis, ¿no? El paciente queremos que deje de estar en ese estado porque puede ser peligroso, entonces aquí tenemos el tiempo. Si el paciente ha presentado la crisis o ya la duración de la crisis ha sido de 0 a 30 minutos hasta tú que lo has encontrado, es un estado epiléptico precoz, ¿no? Que es muy raro en realidad encontrar este estado, o bueno, al menos que estés en tu casa y ya tengas un manejo, pero en los hospitales vamos a encontrar a veces refractario o súper refractario, ¿ya?
Entonces, de 0 a 30 minutos, lo que le vas a dar, benzodiazepinas. Normalmente lo más usado es el diazepam endovenoso de 2,5 miligramos en adultos y de 0,5 a 0,75 miligramos en niños. El midazolam también se da, pero preferiblemente diazepam. Ya en general son benzodiazepinas. Luego hay que considerar aquí las consideraciones aquí es monitorizar la bradicardia, hipotensión y arritmias. Pasados los 30 minutos se convierte en un estado epiléptico establecido y lo que vamos a dar es fenobarbital, puede ser también ácido valproico en el caso de que esté disponible, o valproato de sodio, y embolo y perfusión, ¿no? Aquí las consideraciones de igual manera es monitorizar, pero la depresión respiratoria, porque les estamos dando ya un fenitoína o fenobarbital que es bastante fuerte, ¿ya? En un estado epiléptico refractario que consta ya de un estado de epilepsia de 60 a 120 minutos, le vamos a dar anestésicos. Aquí puede ser pentobarbital, propofol, midazolam, tiopental o ketamina. Todos van a ser primero en bolo, a excepción del pentobarbital, y luego con un mantenimiento por la cantidad de horas que luego tengamos que tratar de controlar al paciente. Aquí las consideraciones es que ya a partir de este estado va a requerir un manejo en UCI. Entonces, aquí primero requiere un manejo en UCI y luego puede tener una ventilación asistida posiblemente. Y en el caso de que ya queramos retirar este medicamento, se tiene que pedir primero un electroencefalograma para retirar. Ya si es un estado epiléptico súper refractario, más de 24 horas, y además de que ninguno de estos le haya funcionado al paciente, lo que vamos a dar es ketamina, isoflurano y monoglobulinas, ¿no? Pero esto ya es un estado persistente a pesar de la anestesia. O sea, a pesar de todo lo que le habíamos dado antes, es ya lo que queda en realidad. Este es un mega cuadro también que tienen que acordarse porque es justo de todos los medicamentos, al menos los principales, para el uso con su mecanismo de acción, que ahorita sí lo vamos a repasar un poco porque hay preguntas acerca de esto. ¿Ya? Primero, nuestro fenobarbital, que su acción antiepiléptica más importante es nuestro aumento de la actividad del receptor de GABA. Al inicio de la clase les había comentado, ¿no? Nuestro GABA y nuestro glutamato. El problema con el GABA es que o a veces no hay mucho o sus receptores postsinápticos son escasos o no son tan receptivos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El fenobarbital ataca eso. Es su mecanismo de acción que aumenta esta actividad del receptor postsináptico del GABA, que prolonga esta apertura de los receptores de calcio y por lo tanto la hiperpolarización. Va a ser indicado principalmente para crisis focales, las tónico-clónicas y sobre todo las secundariamente generalizadas, que lo que les mencionaba era de que podía convertirse una focal, que inició en un pedacito nada más, se podía generalizar en ambos hemisferios cerebrales. Efectos secundarios nos daba alteración cognitiva y sobre todo el comportamiento, más en niños y también cinesia en niños. Las interacciones es que era un inductor enzimático, como la mayoría, y luego también que no existía una inducción enzimática, ¿ya? La fenitoína bloqueaba los canales de sodio y altera la corriente de calcio. Va a darse para crisis focales, tónico-clónicas, igual sobre todo en las secundariamente generalizadas, pero los efectos secundarios son hirsutismo, una hiperplasia gingival.
La carbamazepina, por otro lado, bloquea en los canales de sodio y parece intervenir en los canales de calcio y NMDA. Va a ser en crisis focales, empeora en las mioclonías, está contraindicada en epilepsia mioclónica juvenil. Eso sí es clave, carbamazepina no en mioclónica juvenil. ¿Ya? Y los efectos secundarios, si es que bloqueaba nuestros canales de sodio, era una hiponatremia. La hepatotoxicidad podía dar anemia plástica y síndrome de Stevens-Johnson. Valproico, alteración de la corriente de calcio, aumenta la biodisponibilidad del GABA, que es diferente a que aumente la actividad del receptor. No se equivoquen, ya aumenta su tiempo de vida, por así decirlo. Y en el inductor principal, indicación principal es para crisis tónico-clónicas, ausencias, epilepsia mioclónica juvenil. Hay una teratogeneidad que está contraindicada obviamente en mujeres en edad fértil o que planean embarazarse puede dar encefalopatías o alteraciones hematológicas. La gabapentina, unión en canales de calcio, focal o generalizada, y los efectos secundarios son somnolencia. ¿Se acuerdan para qué justo de las neurológicas se daba gabapentina? Había uno para un tipo de infección que daba el paciente y luego otra pista generaba un dolor a través de la raíz nerviosa. Era por un tipo de herpes. Ya, toda la pista. Ya. Era en el herpes zóster, chicos. ¿Se acuerdan? En la clase pasada hablamos sobre eso, de que generaba un dolor neuropático a la larga después de generar la picazón o las manifestaciones cutáneas. Toda la raíz nerviosa quedaba como dolorida y el tratamiento justamente era gabapentina. ¿Ya? Luego tenemos a la lamostringmina, que es una inhibición de la corriente de sodio, bloqueo del canal de calcio y afecta receptores del NMDA, que es del glutamato. Aquí es para crisis focales y puede tener como efectos secundarios la erupción cutánea. Ya el levetiracetam se va a unir a la proteína segunda de la vesícula presináptica y afecta corrientes de calcio y GABA. También su indicador principal es para focal, tónico-clónica y epilepsia mioclónica juvenil, pero en pacientes solo mayores de 12 años. Por lo general es bien tolerado y solo presentaría irritabilidad y agresividad. Sonizamida, bloqueantes de canales de sodio, reduce corriente de calcio y modula la liberación del GABA. También para focales, los efectos secundarios principales son que hay una pérdida de peso o urolitiasis. Y los últimos dos, que es la acosamida y benzodiazepinas, ¿no? Que la acosamida es un inactivador de los canales de sodio y unión a la proteína CRMP2 para crisis focales. Las benzodiazepinas son agonistas receptores de GABA, ¿ya? Lo que les diría en todo caso que sí o sí se acuerden, que es lo que preguntan y que creo que también está en las preguntas del final y en sus pretest o posttest, el fenobarbital, fenitoína y las benzodiazepinas. Bueno, y obviamente nuestro valproico, que es el tratamiento base muchas veces y nuestra primera línea, ¿no? Bueno, finalmente nuestro tratamiento quirúrgico. En el caso de quirúrgico, sabíamos que era para principalmente estructurales, ¿no? En una genética no vamos a usar tanto el quirúrgico. Las técnicas receptivas o de desconexión, porque también tenemos las no receptivas que vamos a ver, pero las que tenemos que quitar, sí, una partecita, son procedimientos en los que se va a extirpar justamente o se desconecta la zona cerebral responsable de esta actividad eléctrica anormal que genera las crisis epilépticas. La más destacada y la que justamente hablábamos era la amígdalo-hipocamptomía. Generalmente va a estar acompañada de una lobectomía temporal anterior que va a utilizarse en la epilepsia del lóbulo temporal medio. Las no receptivas van a ser estas técnicas que no implican la eliminación del tejido cerebral, sino que van a buscar modular la actividad neuronal para reducir la crisis. Van a ser las radiocirugías gamma, como las de la imagen, o estimulación del nervio vago, que va a estar empleada principalmente para los tipos de crisis focales que son intratables, aunque el mecanismo de acción exacto no se desconoce todavía. O estimulación cerebral profunda que se va a utilizar en cierto tipo de casos seleccionados. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos. Vamos a pasar a las preguntitas. Ya. Uy, ay, ay. Perdón, chicos. Me olvidé de tapar eso. Ya, bueno, vamos a tratar de analizar. Primero, paciente de 6 años que presenta episodios de crisis de caída de cabeza
y crisis tónicas durante el sueño. Además, crisis de ausencia atípicas acompañadas de detención y regresión de habilidades psicomotoras previamente aprendidas. No ha podido controlar sus crisis a pesar de recibir politerapia. ¿Cuál es su principal presunción diagnóstica? 5 segundos. 5, 4. Ni siquiera porque lo puse. Era el síndrome de Lennox-Gastaut. Aquí está súper clave, ¿no? Primero, crisis de caída de cabeza, que es algo que les mencioné que tenían que acordarse que eran las palabras clave para resolver su examen. Luego, habían crisis tónicas durante el sueño. Y aquí también para que más o menos se orienten a que era algo maligno, que era acompañado de tensión y regresión de habilidades y que no se ha podido controlar a pesar de recibir politerapia, ¿no? Entonces ya cumplíamos con ese tipo de cosas, nos orientábamos a un síndrome de Lennox. ¿Por qué? Porque el resto también, por ejemplo, una mioclónica juvenil no tenía eso, un estado epiléptico parcial menos, epilepsia docencia no tiene esas características y el síndrome de West podríamos habernos dicho, pero la crisis de caída de cabeza nos dice más bien el de Lennox, ¿ya? Siguiente, paciente lactante de 4 meses que acudió a consulta por presentar desde hace 5 días crisis de espasmos en flexión en grupos de 6 espasmos consecutivos con periodos de descanso para volver a presentar espasmos repetidos durante el día. Desde el inicio de sus crisis dejó de sonreír y de prestar atención a las cosas. Su electroencefalograma fue descrito como caótico por presentar abundantes descargas generalizadas de ondas lentas y puntas de alto voltaje asincrónicas. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica? Aquí, si se dan cuenta, como que te dan un trabalenguas antes, pero la palabra clave es caótico. ¿Se acuerdan cuál era? Ya. Era el síndrome de West. El síndrome de West les había dicho que era en el electroencefalograma, es ipsarritmia, pero lo describen como caótico. Cuando lo ponen así para en los exámenes, le dicen caótico, además de que también la edad es un paciente lactante de 4 meses, que habíamos dicho que el de West era principalmente para bebés y el de Lennox era para niños, ¿no? Aquí era 6 años y aquí son 4 meses, es un lactante todavía. Y este último, que bueno, ya tenemos la respuesta, pero igual vamos a resolverlo. Paciente de hombre de 40 años con epilepsia estructural debido a la secuela de un TEC hace 10 años que presenta crisis tónico-clónicas generalizadas que no remiten al valproato de sodio ni con levetiracetam. El médico tratante desea administrar un epiléptico que actúe sobre el receptor GABA postsináptico, produciendo una hiperpolarización de la membrana neural y consecuente disminución de las descargas epileptogénicas. ¿Cuál escogería? Esta es una pregunta netamente de memoria. Justo les mencioné en el cuadro gigante de actúa sobre el receptor GABA, era el fenobarbital, ¿no? Y aquí ya se ha puesto todo, estaba al revés. Ya. Bueno, aquí tenemos paciente de 7 años con múltiples periodos de desconexión del medio, hasta por 30 segundos diariamente con el desarrollo psicomotor normal. ¿Qué medicamento antiepileptogénico escogería? Aquí igual es más que todo también memoria. 7 años, desconexión del medio ambiente. Vamos a tener los etoxucimida, ¿ya? Porque es por medio ambiente de desconexión del medio ambiente tiene una crisis de ausencia. Y en el caso aquí no vemos que hay valproato. Entonces, nuestra segunda línea, ¿cuál era? Etoxucimida. Y como última pregunta, tenemos a paciente de 6 años que presenta episodios de crisis de nuevo, caída de cabeza, 6 años, crisis tónicos durante el sueño y crisis de ausencia, acompañadas de detección y o regresión de habilidades psicomotoras. No se ha podido controlar sus crisis a pesar de recibir politerapia. Aquí, a diferencia de la otra pregunta, ya nos dice que ha sido diagnosticado de un síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Qué se esperaría encontrar en el encefalograma? ¿Qué se esperaría encontrar, chicos? Es memoria. 5, 4, 3, 2, 1.
Aquí es punta lenta y onda lenta a menos de 2.5 Hz, ¿ya? Aquí en realidad es memoria, pero ese cuadrito que les mostré y que también seguramente sus teorías les dará, es lo importante que se aprendan. Las benignas, las malignas y los patrones, qué medicamentos se dan en cada epilepsia y cuáles más bien están contraindicados. Eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Ahorita les paso su post-test. ¿Alguna duda hasta eso? Son 5, estamos siendo 5 ahorita de los alumnos que han venido hoy, pero tengo 4 respuestas en el Forms de pretest, así que ahorita que acabo de pasarlo todavía está abierto. Rellénenlo el que falte para poder contarle su asistencia, porque si no los tengo que sacar luego. Ya me están pidiendo que haga el conteo, así que rellenen su pre y post test, por favor, para poder contabilizar bien su asistencia, ¿ya?